Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener una pequeña sesión para compartir un poco, pues, esta revolución que está habiendo de la inteligencia artificial y cómo, pues, está afectando bastante a muchas cosas, ¿no? Realmente a todo, pero en esta sesión específicamente hablaremos de marketing. Vamos a tener la sesión focalizando la retransmisión en lo que es el documento. El documento tiene, pues, un contenido que espero que os guste. La cámara no estará disponible durante esta sesión, pero así ponemos más en grande el documento y lo veréis con mayor detalle. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿eh? Mi nombre es José María Corella, tengo la gran suerte de estar hoy con vosotros y bueno, pues para que tengáis un poco de contexto sobre mí, yo soy ingeniero, también he estudiado varias veces en el extranjero, he estudiado en California, en Berkeley, estuve luego también haciendo un máster en Londres, en King's College, y ya más recientemente, pues como a todo el mundo le toca reciclarse y un poco en línea con lo que estáis haciendo también vosotros, que me parece una idea fantástica y os doy la enhorabuena, pues he hecho programas recientemente más, bueno, en IS hace un tiempo y ya más recientemente en MIT, justo en transformación digital, y más recientemente en esta empresa en liderazgo. A nivel de carrera profesional, fijaros, un par de detalles únicamente para comentaros a nivel de que tengáis un poquito de ideas sobre mí y consejos. Yo en la época de la universidad tuve un poquito una etapa de emprendimiento, de una tontería muy pequeña que nunca mencionaba antes, pero lo que me llamó la atención es que un solo momento donde yo he participado en algo de emprendimiento, mis compañeros que sí que se quedaron con la empresa, luego esa empresa pasó a ser una que fabricaba móviles en España. Bueno, realmente era en China, pero era una marca española, que era BQ. Y los compañeros que siguieron esa empresa, la verdad es que les ha ido muy bien. Con lo cual, aquí un poco el mensaje es, oye, el emprendimiento, yo lo poquísimo que he tenido contacto parece que funciona, te puede ir muy bien. Y si alguno estáis en ese camino, de verdad, ánimo, porque parece que es una cosa de película, pero realmente lo poco que yo he conocido les ha ido francamente muy bien. He pasado por diferentes industrias, diferentes sitios. Tal vez destacaría un poco McKinsey, que para mí fue un poco una escuela y un gran sitio donde aprender. Y bueno, pues a nivel de experiencia profesional recientemente, pues he estado en diferentes sitios, pero en los últimos años bastantes ya en Telefónica, donde he tenido diferentes responsabilidades y sobre todo los últimos años más relacionadas con el tema del marketing, ¿vale? ¿Cuál es la idea que tendría yo hoy para compartir con vosotros? Pues es una idea de que tengáis o conozcáis cómo creo que está habiendo primero una revolución en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y adicionalmente cómo esa inteligencia artificial pues está teniendo un impacto específicamente en el marketing, ¿vale? Entonces, vamos a daros un poquito de contexto y para dar un poquito de contexto voy a empezar muy desde el principio, tan desde el principio que me voy a remontar en el tiempo como del orden de 10.000 años. No somos conscientes a veces, ¿no? Pero estamos pasando por una revolución bastante particular. De hecho, en toda la historia de la humanidad solamente ha habido tres grandes revoluciones, según Naciones Unidas. La primera, hace 10.000 años, fue la revolución agrícola, que más allá de lo que supuso en sí misma, tuvo un impacto social muy grande porque pasamos de ser nómadas a estar ya en poblaciones. La siguiente gran revolución no ha sido hasta hace poco más de 100 años, que fue la revolución industrial, que hizo que aparecieran las primeras máquinas mecánicas, pero luego también hizo que la gente pasara de estar principalmente en pueblos a estar en ciudades. Bueno, pues ninguna de esas revoluciones son ni siquiera comparables a lo que es la revolución digital. Está siendo tremenda. Según Naciones Unidas, 8 veces más rápido, 8 veces de mayor impacto que la revolución industrial. Y lo está cambiando absolutamente todo. Y eso está pasando porque está habiendo a la vez están sucediendo una serie de explosiones de tecnologías habilitadoras que lo están permitiendo justo a la vez una revolución como nunca antes había sucedido. La primera es la revolución en lo que es la conectividad. Luego veremos un poco más de detalle, pero de repente, en unos años, la revolución o la evolución a la que estamos teniendo, la conectividad está siendo increíble, ¿vale? Aquí hay una ley que es la ley de Richter, que básicamente lo que dice es que la velocidad de conexión se duplica cada 8 9 meses únicamente.
Y eso está teniendo o está explosionando a la vez que el paradigma de cómo almacenamos la información también está teniendo un cambio brutal de capacidades, con todo lo que es el cloud y con la evolución además de la ley de Butter, que hace que la capacidad de almacenamiento se duplique cada 10 meses. Pero no solamente es eso, sino que es que hemos pasado de tener la capacidad de almacenamiento solamente lo que era nuestro equipo, en nuestro dispositivo, a ahora tenerlo en la nube, con lo cual realmente estamos juntando toda la capacidad de almacenamiento a nivel mundial y las posibilidades están siendo prácticamente infinitas. Si eso además lo juntas con que los ordenadores están teniendo cada vez mayor capacidad de procesamiento, de tal manera que lo que está en la nube somos capaces de comunicarlo a través de las redes y de procesarlo a través de nuestros dispositivos, está haciendo que suceda una revolución. Y esa revolución actual es la revolución de la inteligencia artificial. ¿Vale? Pero por entender esta revolución y dar un poquito de contexto, esta revolución está siendo posible porque a su vez hay una revolución de redes, de capacidad de almacenamiento y de capacidad de cómputo. Entro un momento en cada uno de esos tres y luego ya nos centramos en la parte de la IA, que es un poco el foco de esta sesión. Entramos en las redes. Bueno, ahora mismo está habiendo dos revoluciones a nivel de redes. La primera es la parte de la fibra. No somos conscientes de cuán importante está siendo la ventaja competitiva que tenemos en España por ser uno de los 3 países del mundo con mayor penetración de fibra óptica. En España se ha hecho un esfuerzo inversor muy grande que hace que tengamos ya acceso en prácticamente todos los hogares en España a un medio que hoy nos da 1 giga o 10 gigas o 20 gigas de velocidad, porque el router que tenemos a ambos lados es la capacidad que tiene, pero el medio físico que ya llega a vuestras casas es un medio que no tiene prácticamente límite de ancho de banda, porque va a la velocidad de la luz. Entonces, conforme van evolucionando los routers, el ancho de banda seguirá evolucionando en nuestros hogares y esa inversión ya se ha hecho y la tenemos ahí. Tenemos un medio físico que llega a nuestras casas y a nuestras empresas con un ancho de banda físicamente prácticamente infinito y que conforme vayan evolucionando los routers nos irá dando más y más velocidad. Y eso, además, está coincidiendo con una revolución que es la revolución del 5G, que parece como que es una revolución en la parte de la red móvil, que es una más. Veníamos del 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Bueno, ¿qué cambia sobre todo en el 5G? Bueno, pues cambia, por supuesto, que hay mucho más ancho de banda, que hay mucho menos retraso en la red, lo que se llama la latencia, el tiempo que tarda en reaccionar la red es mucho más corto, que es mucho más eficiente, pero lo importante realmente en el 5G no es nada de todo eso. Lo importante es que ya es una red que no está solamente diseñada para conectar millones de personas, sino que tiene la capacidad para conectar billones, con B, billones de objetos. Ya es una red pensada para conectar cosas y además un coste marginal absolutamente ridículo, lo cual va a transformar completamente los sectores. En las industrias, en las fábricas, seremos capaces de saber dónde está absolutamente cada componente, cada cosa, a un coste absolutamente ínfimo conectado a través de la red 5G. Bueno, pues esta revolución de la conectividad solamente es la primera. La siguiente que comentábamos era la revolución del almacenamiento. No sé un poco qué edad tendréis cada uno, yo ya tengo pues algún año, y yo me acuerdo de haber utilizado en su día los disquetes. ¿No os acordaréis los disquetes? Lo tenéis ahí en la pantalla, en la parte izquierda inferior, y que básicamente pues ese disquete tenía capacidad para almacenar 1 mega. No sois conscientes de lo que es 1 mega, pero es que 1 mega es una foto, no una sola foto en bajísima resolución. Eso es todo lo que podías almacenar en un disquete. Bueno, eso ha ido evolucionando a muchísima velocidad y ya no es que tengamos a día de hoy pues mucha mayor capacidad de almacenamiento. Es que con el entorno de cloud, con llevártelo todo a la nube, ¿vale? Cualquiera de las superplataformas que hay como Microsoft Azure o Amazon Web Services o Google Cloud, cualquiera de ellas se dice que tiene una capacidad para almacenar más de 10 trillones, con T, de películas en ultra alta definición.
Y eso a día de hoy, porque esto sigue evolucionando, como os he dicho yo, hay una ley que se llama la ley de Bater, que evoluciona de manera exponencial y se está duplicando antes de que pasen siquiera un año. Bueno, esa es la evolución a día de hoy. De cara a futuro, pues se habla incluso de que esos data centers, ¿no? Donde está toda la información en la nube, cada vez estén más cerca de nosotros, es lo que se llama la evolución hacia el edge computing, la capacidad de computación en lo que es el edge significa, digamos, en la esquina, muy cerca de nosotros, con lo cual la latencia, el tiempo de reacción que tendremos será infinitamente menor e incluso de cara a futuro, pues nadie sabe, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar, pero hay muchas investigaciones. A mí me llama la atención especialmente la que está relacionada con el ADN. Yo no sé si sois conscientes de que cada molécula de ADN que tenéis en vuestro cuerpo supone 14 terabytes de información. Un terabyte es una barbaridad, pues es 14 terabytes, ¿no? Y además, ¿cuántas moléculas tenéis en vuestro cuerpo? Pues para que os hagáis una idea, una molécula de ADN, obviamente microscópica, no se puede ver, pero si las pusierais todas seguidas, todas las moléculas de ADN que tenéis en vuestro cuerpo, en una sola persona, eso daría para ir y volver de la Luna 14 veces, ¿no? O sea, ese es el grado de información que tenemos en nuestros cuerpos. Bueno, pues si se habilita este tipo de investigación, pues imaginaros dónde puede llegar la parte del almacenamiento, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo ha evolucionado esto y aterrizarlo a ejemplos un poquito más concretos, un poquito más fáciles, ¿no? Mirad, lo que tenéis en la pantalla es lo que sería la típica oficina que teníamos hace 20, 30 años, ¿no? Hoy, el teléfono móvil que tenéis en el bolsillo es más de 1000 veces más potente que lo que antes teníamos en toda una oficina, ¿vale? Hoy, el móvil que tenéis en vuestro bolsillo es más de 1 millón de veces más potente que el ordenador que llevó al hombre a la luna, ¿vale? Y una calculadora de 10 céntimos es más de 1 millón de veces más potente que esos supercomputadores que tenéis, que antes hacía falta un camión para llevar, como tenéis en la imagen, ¿vale? Hace apenas unas pocas décadas. Este es el grado de exponencialidad que estamos teniendo a nivel de computación. Y de hecho, igual que os he comentado, pues la ley que sigue las telecomunicaciones y la que sigue el almacenamiento, una que es especialmente famosa en la parte de las telecomunicaciones es la capacidad de procesamiento y se llama la ley de Moore, que básicamente dice que la capacidad de procesamiento se duplica cada 24 meses, ¿vale? O dicho de otra manera, el número de transistores que tú puedes integrar en cada chip, ¿vale? Pues sigue una evolución exponencial, ¿no? Si en los años 70 tú podías meter en un chip del orden de 1000 transistores, ya en los años 90 hablábamos de 1 millón, en los años 2010 hablábamos de 100 millones de transistores en un solo chip. Para dentro de unos pocos años ya se habla de que habrá del orden de 1000 millones de transistores en un solo chip. Y cuando parecía que ya íbamos a encontrar el límite físico y que no íbamos a poder ya seguir manteniendo la ley de Moore, porque ya hacemos tan pequeño el transistor que empiezan a haber cierto ruido, ¿no? Ciertas interferencias, porque ya llegamos al nivel tan nano, que ya no podemos más, pues resulta que está apareciendo ahora ya una nueva revolución con toda la parte, digamos, de procesamiento, que se habla de la computación cuántica, donde ya no hablamos de bits, sino que hablamos de qubits, ¿no? Que ya no es 1 0, sino que pueden ser incluso 4 estados, porque sabéis que en el mundo cuántico, que es muy diferente, tú puedes tener y puedes manipular cada uno de los electrones, es decir, cada partícula de información es un electrón, que tú puedes decir que esté en un estado o en otro. Lo que pasa es que como es mundo cuántico, tú puedes decidir que esté en estado 0, en estado 1, puede estar en ninguno de los dos o puede estar en los dos a la vez, porque en el mundo cuántico tú puedes estar en varios sitios o en ninguno, y eso es físicamente posible, ¿no? Eso está siendo tan poderoso que ya se está viendo que pues, lo que antes tardarías del orden de 10.000 millones de años en desencriptar códigos de blockchain y por tanto pues todo el mundo de las criptomonedas pues parecía muy seguro, pues antes lo que tardabas 10.000 millones de años en poder desencriptar, ahora se puede hacer en apenas unos pocos segundos, y está poniendo en jaque todo el mundo de la ciberseguridad y está volviendo totalmente del revés todo el mundo del procesamiento, ¿no?
Bueno, pues esta grandísima evolución que vemos en la parte de comunicaciones, en la parte de almacenamiento y en la parte de la red, lo que está haciendo es que ahora, porque precisamente podemos procesar una cantidad brutal de información que se puede conectar con la nube a través de redes espectaculares que antes eran impensables, pues lo que en su día se definió, ya se pensó hace 60 años que podía ser la inteligencia artificial, ahora es una realidad. Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que esta... Pues eso es, o sea, la inteligencia artificial, pues ya lo planteó como término Alan Turing, ¿no? Antes incluso de que existiera cualquier ordenador, porque para mí lo que creó Alan Turing ni siquiera era un ordenador, porque era una máquina de relés, ¿no? Muchos lo conoceréis este caso porque hay muchísimas películas, ¿no? De la época de la Segunda Guerra Mundial, de ese tanto Enigma y muchas películas de ese sentido, ¿no? Bueno, pues ella planteó que en algún momento la IA sería capaz de hacer las cosas a todos los niveles pues igual o mejor que las personas. Ese momento en el cual suceda que lo haga todo, absolutamente todo la IA mejor que el ser humano, luego se le ha puesto un nombre posterior que se llama The Singularity, ¿vale? Como momento, y ya Alan empezó a pensar en ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente es ahora cuando el entorno de procesamiento, las capacidades de almacenamiento y las capacidades de conectividad están haciendo que la IA sea realmente posible. Está produciendo una especie como de batalla entre las principales compañías del mundo, ¿no? Bueno, la primera compañía que en los últimos años realmente tenía casi toda la capacidad para poder ganar la batalla de la IA, inicialmente, hoy no lo diríais tan claramente, pero inicialmente era Google, ¿eh? Google fue claramente la compañía que al principio más invirtió. De hecho, fichó al profesor de la universidad que más tenía y que estaba creando los lenguajes de LLM, ¿vale? Que son la base a día de hoy de la IA generativa, y tenía el que más inversión con enorme diferencia. Pero Google tenía un problema, ¿vale? ¿Qué problema tenía? Pues que su principal negocio es el negocio de las búsquedas. Es el negocio de que tú al final tú entres en el buscador de Google y pues lo que te parece destacado en la parte de arriba, eso es un negocio maravilloso, no tiene prácticamente ningún coste, solamente en España por eso ingresa más de 1.000 millones de euros, y es probablemente el mejor monopolio que existe en el mundo, sin ninguna duda. Claro, una cosa como ChatGPT, que ya lo podían prever en ese momento, al final no deja de canibalizar el negocio de Google, con lo cual, pues es el problema que tuvo en su día Kodak. Que Kodak, imagino lo sabéis, fueron los que inventaron el transistor, fueron los que inventaron, por tanto, la cámara de fotos digital, pero no la impulsaron porque sacaban mucho dinero de vender películas de cámaras de fotos. Bueno, pues lo mismo le pasó un poco a Google. Tenía todas las capacidades, pero no tenía de lanzar al mercado porque se podía canibalizar su propio negocio, ¿vale? En ese momento, pues depende cómo se cuente la historia, pero hay quienes dicen que hay un momento bastante importante para la vida de Google, ¿no? El CEO de Google, en ese momento, Larry Page, acude al cumpleaños de Elon Musk, acude en su jet privado a una isla privada y están teniendo una cena, unos pocos únicamente, pues gente de mucho dinero y muy inteligentes. Y entonces tienen, y se dice Elon Musk y Larry Page, una discusión. Tienen una especie como de debate, ¿no? Entonces, básicamente Elon Musk comparte, que eso lo ha compartido también en muchos foros, que está preocupado porque en algún momento cree que la inteligencia artificial puede llegar a
sustituir al hombre e incluso llegar a la extinción del ser humano, porque pueden ser muy superiores al ser humano. Y Larry Page dicen que plantea que a eso no le ve un problema, porque al final, oye, si es una especie superior al ser humano, pues oye, al final esto es la evolución. Claro, Elon Musk se queda, pues ante ese comentario, francamente muy, muy preocupado y dice, oye, si realmente toda la capacidad de la IA está en manos de Google y Google, pues el CEO es Larry Page y tiene esta idea, pues me preocupo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Elon Musk? Pues no sois conscientes, pero Elon Musk es el que puso al principio el dinero en la sociedad sin ánimo de lucro que debía ser, al final, OpenAI, ¿no? Pues ha creado OpenAI y pues prácticamente con la idea de competir con Google y que digamos, el líder en este sector pues sea una compañía diferente y sea una compañía que tenga unos principios diferentes éticos y no el buen sentido. Lo que pasa es que para dirigir esta compañía, pues imagino que sabréis que el CEO actual se llama un señor que se llama Sam Altman, ¿no? Y Sam Altman, pues al principio tiene mucho la confianza de Elon Musk, pero luego poco como que parece como que le traiciona, ¿no? Parece que se pone a hablar un poco con todos los players del sector, habla un poco con todo el mundo. Pues Elon Musk, viendo lo que sucede y que además él había creado había puesto como 100 millones de dólares, ¿no? Simplemente para empezar a funcionar y para comprar las GPUs, ¿no? Que hace falta para todo el mundo de la IA, pues no le gusta y hay un momento en el cual pues se sale de OpenAI, ¿eh? Y se queda Sam Altman, que lo que hace es crear una sociedad paralela, es así, con ánimo de lucro, y en esa sociedad pues llega a un acuerdo con Microsoft. Por ese motivo, muchas de las capacidades que tiene hoy Microsoft en Copilot y en general el mundo de IA, pues se basan en OpenAI y a la vez OpenAI ha conseguido una financiación muy importante por parte de Microsoft, ¿vale? Esto a Elon Musk obviamente no le gustó y recientemente sabéis que ha reaccionado creando su propia inteligencia artificial que se llama Grok y que tiene como diferencial frente a otras que se basa en tiempo real en lo que se está comentando en X, en su plataforma de redes sociales, la plataforma que tiene Elon Musk. Y como pues diferencial es que realmente sus respuestas es absolutamente lo que está pasando en tiempo real en el mundo porque está trabajando en tiempo real sobre las discusiones y sobre las conversaciones que están sucediendo en X. ¿Vale? ¿Qué pasa con Microsoft? Pues Microsoft ve en esto no solamente una oportunidad enorme, sino que también ve que es una oportunidad muy grande para capturar ese negocio, ese monopolio tan fantástico que tiene Google, ¿no? Que es el mundo de los buscadores, ¿eh? Y ante eso, pues Google por fin está reaccionando. Primero reaccionó con Bard. Si imagino que habéis oído hablar de él. Quien ha oído hablar de él, pues será por lo malo, y si no habéis oído hablar de él, lo podéis olvidar completamente porque ha sido un fracaso. Tuvieron que reaccionar muy rápidamente, lanzaron un producto que se llama Bard que no funcionaba bien, han tenido que echar marcha atrás y ahora ya pues están bajo el paraguas de Gemini, pues haciendo una apuesta más seria, más firme en todo lo que significa inteligencia artificial, ¿vale? Meta, gran compañía, ¿qué está haciendo en todo esto? Pues está apostando un poco más por lo que es el código abierto. Es cierto que realmente no es tan abierto y por eso está generando mucho debate y mucha polémica al respecto, pero bueno, inicialmente hacían de esto su posicionamiento diferencial frente al resto. Amazon, pues está haciendo muchas cosas. Tal vez de lo más relevante para mí es el acuerdo que ha llegado con Anthropic para un poco recuperar el tiempo perdido, porque obviamente otras compañías de los siete magníficos, de las grandes del mundo, a lo mejor iban un poquito más adelantadas. Y Apple, pues Apple hace un poquito de la necesidad de virtud, ¿no? Es decir, al principio decían que iban a hacer solamente la IA dentro del dispositivo, no que estuviera en la nube por un tema de privacidad. El problema es que cuando lo haces de esa manera, el tipo de imágenes, ¿no? O el tipo de respuestas que te puede dar, pues son infinitamente de peor calidad que cuando te llevas el procesamiento a la nube y es OpenAI o es un Microsoft el que te devuelve ese análisis con toda la capacidad de cómputo en la nube que es muchísimo mayor, ¿no? Con lo cual ahora ya ha cambiado un poquito la estrategia este verano y ahora está hablando de pues integrar y llegar a acuerdos con OpenAI e integrarlos dentro de sus propios sistemas operativos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final? Que la inversión en IA generativa son inversiones de miles de millones de euros y por eso estamos prácticamente en manos de unas muy pocas compañías, principalmente de OpenAI, de Microsoft, de Amazon Web Services, de Google y de Meta, las compañías que hemos comentado, porque suponen inversiones billonarias y que tan solo muy pocas compañías están siendo capaces de llevarlas a cabo,
¿vale? ¿Y esto qué nos implica a nosotros en marketing? Pues que tenemos de repente un montón de herramientas, algunas de pago, algunas, muchas de ellas incluso con capacidades tremendas gratuitas, y que podemos utilizar durante todo el proceso de marketing, ¿vale? ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues primero tened en cuenta que todas estas herramientas están cambiando mucho la forma que tenemos de trabajar. Es decir, según la Unión Europea, 100 millones de puestos de trabajo necesitan ser transformados por el impacto de la inteligencia artificial, ¿vale? Esto obviamente depende mucho de los sectores. Fijaros que la parte de media y la parte de marketing es de los más impactados de todos, ¿vale? Y está haciendo que pues más de o casi la mitad de las habilidades que requieren las personas en su trabajo vaya a tener que evolucionar en los próximos 5 años. Bueno, pues si tanto tenemos que transformarnos, también nosotros como consumidores estamos cambiando en este entorno de revolución de la IA. Estamos de repente muy informados, estamos muy conectados socialmente. Además, la información de la comunidad es algo que para nosotros tiene mucho valor y creemos en ella. Yo si cojo un hotel en Booking es porque tiene un 9,8 en valoración en Booking. Yo la gente de la comunidad de Booking no la conozco. Las 1000 reviews que tiene ese hotel, yo no conozco a ninguno de los 1000, pero creo en la comunidad. Además, prefiero hacérmelo yo, en el entorno de las capacidades y en el entorno concreto ahora ya de la IA, porque además no estoy dispuesto a esperar, y porque además soy muy sensible a los precios, porque tengo mucha información y eso sí, las marcas ahora más que nunca son más importantes porque lo que tengo es muchas opciones, pero tengo muy poco tiempo. Por eso, aquellas marcas, aquellas compañías que ya tienen mi confianza, ¿vale? Tienen mucho ganado, porque no quiero hacer el esfuerzo constantemente de estar reevaluando mis decisiones. Aquellas compañías que ya han ganado mi confianza, tienen mucho ganado conmigo. Bueno, pues con toda esta evolución, este entorno que está viendo y este cambio que está viendo en el cliente, ahora más que nunca necesitamos un esquema y ver cómo está evolucionando y cómo está impactando la IA dentro de ese esquema. ¿Qué esquema os propongo ver? Pues el de siempre. O sea, la IA es una herramienta, pero lo que hacemos en marketing para mí no ha cambiado. Hace 20 años, filosóficamente, sería lo mismo. Lo que está cambiando es el cómo. Ahora, si cabe más que nunca, necesitamos en marketing siempre empezar por el cliente. El cliente es más que nunca ahora el jefe, es el que tiene el poder y está más empoderado además que nunca. Hay que empezar por el jefe, hay que empezar por el cliente y ver cómo hacemos algo que se dice muy fácil, pero que es muy difícil de hacer, que es cómo le agregamos valor. Y una vez que hemos definido cómo le agregamos valor, entonces ya lo aterrizamos esa propuesta de valor en las famosísimas 4 P's del marketing que imagino que todos conocéis, que es producto, precio, canal y comunicación. Son 4 P's. Eso es en español. Son 4 P's porque al final el esquema es americano y en inglés pues es Product Pricing, Placement, Promotion, que las 4 son con P's. Yo voy a seguir este esquema, que es el esquema de go-to-market, el esquema de plan de marketing que hasta ahora veníamos trabajando, porque lo que hay que hacer no ha cambiado. Lo que está cambiando es el cómo. Y primero, por supuesto, el cómo partiendo del cliente, ¿vale? Publicación de hace poco de BCG, otra gran consultora que pues, conjuntamente con McKinsey son tal vez las dos más prestigiosas que existen, ¿vale? El 41% de los directores de marketing ya a día de hoy, ¿vale? Aprovechan la IA generativa para entender y escuchar mejor a los clientes, ¿vale? Hoy, el Big Data y la IA ya no son una cosa a utilizar o a estudiar. Ya muchos de los departamentos de marketing, casi todos los departamentos de marketing, utilizan la IA. Son capaces de entender a los clientes, entender qué es lo que están haciendo y en tiempo real coger toda la información del cliente, que es brutal en tamaño, pero además no solamente eso, sino que utiliza tipologías muy diferentes. Tú mezclas imágenes con texto, con conversación, con base de datos, lo que se llama información asimétrica, información diferente, de diferentes tipos, información que está en algunos casos reglada e información que es información no reglada. Pues el Big Data y la IA son capaces de en tiempo real coger esa cantidad brutal de información,
procesarla en tiempo real y tomar decisiones predictivas en tiempo real. Y eso está permitiendo que aquellas compañías que tienen información son capaces de tomar decisiones en tiempo real en base a la información del cliente espectaculares. Ahora bien, para eso, para eso hace falta tener información. No todas las compañías tienen esa información tan maravillosa que querríamos, ¿no? Pues Coca-Cola es una grandísima compañía, una compañía espectacular en marketing, pero cliente a cliente no tiene tanta información como Google, como Apple, como Microsoft, como Amazon, ¿no? Porque cualquiera de esas compañías lo que tienen es todos esos datos que tenéis ahora mismo en pantalla, con la diferencia de que para tener esa información en pantalla, ¿vale? Deberíamos tener 32 slides, 32 slides, ¿vale? Una detrás de otra, para ver toda la información que estas compañías tienen de vosotros. Obviamente, estas compañías pues saben muchísimo de lo que estés haciendo, ¿no? Eso hace que haya compañías que tienen mucha información, como Google, como Amazon, y que haya otras compañías, como las compañías de seguro, que no tienen tanta información, pero intentan buscárselo como sea posible para conseguir esa información. Entonces, por ejemplo, si tú te ves compañías que tienen aplicaciones que son ganadoras a nivel de Big Data y de calidad de vida y de cómo utilizan la inteligencia artificial para mejorar nuestros hábitos, pues nos encontramos con dos compañías que son una compañía americana y una compañía japonesa y además compañías de seguros. Y dices, ¿y por qué una compañía de seguros se mete a hacer aplicaciones que van relacionadas con la inteligencia artificial y van relacionadas con estilo de vida? Porque precisamente quieren buscar información de cliente, porque sin información de cliente no podemos luego procesar a través de la inteligencia artificial y sacar conclusiones de nuestros clientes. ¿Vale? Otros ejemplos, pues por ejemplo, si vamos al sector más financiero, en el sector financiero tenemos una compañía en Estados Unidos que se llama Cauliflower Cabbage, que sería la traducción, que es capaz de darnos dinero, ¿vale? Y darnos dinero en un préstamo simplemente a través de una app, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues tú teóricamente en el mundo, digamos, en el mundo más tradicional de los bancos, tú vas a una sucursal, te piden muchísima información y muchísimos papeles para darte un préstamo o no, y luego tardan como 2 semanas en procesarlo. Bueno, pues esta compañía es capaz simplemente cuando tú metes en la app, tú le das el consentimiento para que analice y rastree en tus redes sociales tu comportamiento y con inteligencia artificial es capaz de, en menos de 2 minutos, darte o no el préstamo, pero esa no es la gracia, reducir 2 semanas a 2 minutos. Lo que hace esta compañía que sea un unicornio, es decir, que valga más de $1 billón, es que la probabilidad de acertar con si vas a devolver o no el préstamo es mejor que con un banco tradicional que tiene sucursales, un montón de empleados, departamento de riesgos y que tarda 2 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza toda la capacidad de la inteligencia artificial para conjuntamente con el Big Data sacar la mejor correlación posible de cliente. Y muchas veces encuentra que la probabilidad que tú tienes de devolver el préstamo pues tiene que ver más con tu comportamiento y tus comentarios en redes sociales que con cosas que inicialmente tú podrías creer que tienen más relación, pero que realmente no están así, ¿no? Incluso en el mundo judicial, ya a día de hoy se utiliza la IA y el Big Data para analizar a los clientes, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace 20 años estaba en Londres, vivía justo enfrente del tribunal, ¿no? Del tribunal inglés de... Uy, perdonadme, disculpar. El tribunal inglés de justicia y me acuerdo haber pasado a la gente con toga y con peluca, ¿no? Peluca como la del siglo XVII. Y digo, esto sí que es un sector tradicional, ¿no? De hecho, es un sector donde a muchos de vosotros a lo mejor sois abogados, lo primero que estudias es derecho romano, ¿no? O sea, realmente es un sector tradicional. Pues ya a día de hoy tienes aplicaciones que analizan con inteligencia artificial al cliente, como Legal Analytics, Lex Machina, Judicial Analytics, Robert Law, Judicial Profiles, ALM, Litigation Analysis, Bromer Law, que te dicen si deberías coger o no el caso, la probabilidad de ganarla, con qué juez deberías proponer el caso, cuál debe ser tu argumentación,
cuál debe ser el escrito, y de hecho ya te lo dan redactado, que le tienes que entregar al juez, etcétera, 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 ¿vale? Eso no es el futuro, eso ya está pasando a día de hoy, ¿no? Y luego, pues dirás, hombre, pues esto no tiene por qué suceder en todos los sectores, ¿no? Pero fijaros, el mundo más de crear contenido, ¿no? De crear series, de crear películas, me parece un mundo muy bohemio, un mundo pues muy creativo. Bueno, a día de hoy ya Netflix, el cómo hace las series, pues lo hace de una manera con inteligencia artificial. No solamente en que hay escenas de series que ya están hechas por IA generativa, que es una realidad, sino el cómo la diseña la serie, ¿no? Por ejemplo, pues ya tiene algunos años, ¿no? Pero House of Cards, pues es decir, pues una serie que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y es completamente diseñada por una IA que decidió que el tipo de contenido iba a ser exitoso porque había una serie de series muy parecidas que tenían éxito y tenían lo que llaman stickiness, ¿no? En la parte del mundo del contenido, que es que la gente se quedaba viendo los capítulos, que además quien veía este tipo de series también veía películas o series de Kevin Spacey, con lo cual realmente es una cosa que se definió completamente a nivel de digamos, de inteligencia artificial. Incluso el director, o sea, todo se diseña por inteligencia artificial, ¿no? Y eso es a día de hoy, pero es que de cara a futuro, no sé, alguno tenéis, por ejemplo, robots de aspiradores en vuestra casa, pero esos robots ya, mediante inteligencia artificial, hacen un plano de vuestra casa y lo mandan a la nube. Y ya nos cuento, por ejemplo, con el coche conectado que pues tiene múltiples cámaras en súper alta resolución que van a poder llevar eso a la nube y va a hacer que con inteligencia artificial, pues, de hecho, haya una conducción autónoma, ¿no? Es decir, neto, la utilización de la inteligencia artificial con el Big Data para entender a los clientes ya es una realidad. De hecho, tú a día de hoy te puedes coger cualquiera de las aplicaciones que tienes completamente disponibles de manera gratuita, puedes introducirle pues a tu, simplemente si queréis hacer un prompt, ¿no? Y os metéis en ChatGPT o en Copilot, le dices, mira, mi tipo de cliente es este, ¿no? Tiene este comportamiento sociodemográfico, tal, le metes 4 datos, ¿vale? Y le dices, créame clientes sintéticos. Y luego les preguntas. Y como ChatGPT tiene la información de millones de personas que interactúan, te crea un perfil de ese cliente potencial y tú le puedes entrevistar como si estuvieras haciendo una encuesta o un focus group con ese target. Y te va a dar probablemente respuestas mucho más medias y mucho más precisas que si haces una encuesta o si haces un focus group de verdad. Y eso ya pasa a día de hoy y de hecho es gratuito a través de la herramienta gratuita de ChatGPT o de Copilot, ¿no? Eso sí, esto es importante, lo que hace falta es, por favor, y aquí un pequeño llamamiento, a que todo lo hagamos de una manera pues ética y una manera pues lo más responsable posible, porque la capacidad para entender a las personas y analizarlas con Big Data e IA es brutal a día de hoy, pero depende de cómo lo utilizas, pues pueden pasar cosas como esta. No sé si muchos sois conscientes de lo que ya sucede a día de hoy en China, que es el Social Score, pero si alguno no lo conoce, dejadme que os ponga unos segundos de un vídeo. Perdóname porque está en inglés, pero ahora lo comentamos. They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now, the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good. Around the 500 mark is not. For now, the number is a sort of bank credit rating. Bueno, está en inglés, déjame que lo comente, pero hoy todo, igual que hay un DNI en España, hoy todo ciudadano en China tiene que tener esta aplicación y tiene una valoración, ¿vale? Que da el gobierno. ¿Y por qué? Porque cualquier empresa que trabaje en China tiene la obligación de cliente a cliente pasar la información al Super Big Data que tiene el gobierno y eso, más unido que hay muchísimas cámaras a día de hoy en China y te reconocen y ven lo que haces, pues constantemente te están dando mediante inteligencia artificial una valoración y en función de esa valoración pues te dan préstamos o no, puedes trabajar o no, sobre todo para el gobierno obviamente, las entradas
a los autobuses o a los museos o cualquier cosa son más caras o son gratuitas. E incluso si bajas mucho de tu nivel de credit scoring, si tú te acercas a una parada de autobús o a unos cines, pues en su mentalidad, lo que pasaría es que tú te acercas a la parada de autobús. Hoy en día, pues China está muy avanzada a nivel tecnológico, todas tienen pantalla, aparecería en la pantalla de la parada del autobús tu imagen diciendo persona no deseable y la mentalidad de por qué lo hacen es porque ellos entienden que es un derecho del resto de gente que está esperando el autobús saber que la persona que tiene al lado no es muy deseable, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se puede llegar a suceder, depende un poquito de cómo utilicemos la tecnología. Lo que quiero decir es que la tecnología ya está ahí, es una realidad y desde luego, imagina, se puede utilizar eso, lo que no podremos utilizarlo en el día a día para entender a nuestros clientes, ¿vale? Y con esto, pues, ¿cómo está impactando en la propuesta, en la generación de propuesta de valor? Pues depende mucho, ¿no? Y porque hay varios niveles, ¿no? Tened en cuenta que en la propuesta de valor podemos utilizar diferentes alternativas. Hoy está muy de moda la IA generativa, pero ya desde hace 7 8 años la IA clásica puede avanzar mucho en la propuesta de valor que podemos darle a nuestros clientes. La IA clásica simplemente es intentar predecir lo que va a hacer un cliente de una manera mucho más fina de lo que podríamos hacer antes con otro tipo de metodologías. La IA generativa es que, y es lo que está pasando en los últimos 2 años ahora, es que realmente vamos a ser capaces de generar pues, contenido original que nunca antes ha existido, y eso puede ser un texto, una imagen, una película, un vídeo, una música, ¿vale? Y la IA general que aún no ha llegado es cuando la IA, que hoy en día son aplicaciones que cada una está especializada o en texto, o en imágenes, o en vídeo, o en música, es cuando, igual que el ser humano es capaz de hacer de todo, ¿vale? Pues una sola IA sea capaz de hacer de todo. Y en ese momento es cuando probablemente ya suceda lo que he hablado antes de Singularity, que la IA sea capaz de hacer todos los puestos de trabajo mejor que hacemos los humanos, ¿no? En función de esto, ¿vale? Las aplicaciones que tenemos son muchas. Yo aquí tenía varias que os había puesto, ¿vale? Tanto de IA clásica como de IA generativa, tenía aquí una bromita, ¿no? Como de IA general, ya cuando pues incluso sean capaces de hacer el arte mejor que nosotros, pero quedaros por favor con el mensaje de esto lo podemos aplicar en un montón de cosas y en productos, de tal manera que, fijaros, los incrementos de productividad, sostenibilidad, eficiencia, accesibilidad, ubicuidad, etcétera, estos datos que os pongo en pantalla son datos que ya suceden a día de hoy, que está permitiendo en España utilizar la IA. Y eso está haciendo que todos los sectores están teniendo una disrupción, ¿vale? Por ejemplo, oye, la agricultura, ¿realmente el tipo de productos que yo puedo hacer con IA a día de hoy en la agricultura son diferentes o no? Si la agricultura es un sector muy tradicional. Bueno, ya a día de hoy, muchos campos, ¿vale? Tú haces una imagen por satélite de cómo funciona el campo, ¿vale? Y luego además con drones eres capaz de hacerlo mucho más fino, en ultravioleta y en infrarrojo, de tal manera que el tractor va de manera autónoma, echando o recogiendo exactamente lo que hace falta en cada punto, pero ya incluso los tractores están empezando a ser sustituidos por drones muy grandes que lo que van teniendo es una base móvil en el lateral del campo y van generando barridas, ¿vale? De un lado al otro, echando exactamente el producto que hace falta en cada punto en función de lo que antes otros drones especializados, ¿vale? Han hecho ese mapa de exactamente lo que hay que hacer en cada sitio. Eso no es el futuro. Eso ya está pasando en el campo español a día de hoy, ¿vale? El coche, pues con el coche eléctrico, con la capacidad de conexión, ¿vale? Ya se habla de la conducción autónoma. Los Teslas a día de hoy, ya sabéis, son autónomos. Ya en San Francisco hay 5 compañías de taxis con coche autónomo. Elon Musk acaba de anunciar hace una semana, ¿vale? El nuevo robotaxi, ¿no? O robocab, ¿no? Que podrá vender y y cuando yo, en vez de aparcarlo cuando llego al trabajo, pues lo dejo que lleve a otras personas y que me genere dinero mientras estoy trabajando. Eso también será una revolución espectacular en el mundo del coche, ¿no? El mundo del turismo, donde hoy, curiosamente, aun siendo una experiencia muy física, ya está muy digitalizada, porque hoy ya descubrimos cómo vamos a hacer esa visita turística, primero explorando por aplicaciones.
reservamos a través de aplicaciones. Cuando estamos haciendo turismo, nos conectamos con nuestro entorno y compartimos esta experiencia a través de aplicaciones. Ya el mundo del turismo está completamente digitalizado y la IA está muy presente. En el mundo, por ejemplo, de la medicina, pues somos capaces ya de hacer, por ejemplo, operaciones completamente en remoto. Eso no es el futuro, eso es a día de hoy. Por ejemplo, Quirón tiene una aplicación que se llama Da Vinci, donde los mejores cirujanos no hace falta que vayan a la operación para operar, lo hacen en remoto. Y funciona perfectamente y está funcionando a día de hoy, ¿no? En la abogacía, yo os ponía antes un ejemplo. Ya los casos se redactan, las resoluciones son capaces de redactarse y de analizarse de manera completamente a través de la IA. O sea, hoy la IA, por ejemplo, ya está haciendo que en los bufetes de abogados se contraten muchos menos junior, porque los junior analizaban casos y hacían una cierta labor que ahora el abogado únicamente tiene que preguntarle a una IA, y como la IA tiene acceso a pues toda la documentación posible que ha habido de las últimas resoluciones de casos, te lo da infinitamente mejor y en tiempo real de lo que antes te podía hacer un trabajo de abogados junior a día de hoy, ¿vale? El mundo de la logística, que os voy a contar, ya con el coche autónomo, hablaremos de camiones autónomos, hablaremos de que la logística, los almacenes están completamente digitalizados, instrumentalizados. En el mundo también de lo que es el mundo público, se habla ahora mismo de pues, lo que es el e-government, ¿no? De cómo la administración realmente sea capaz de digitalizarse y que todos los usuarios seamos capaces de hacerlo de manera completamente digital, y eso también es mucho gracias a la IA. Con estos ejemplos simplemente os quería explicar que la digitalización está llegando a través de la IA a todos los sectores. Y eso es una realidad a día de hoy. Y según la Universidad de Oxford, eso únicamente es el principio, porque en este mismo año ya la IA es capaz de reconocer voz e imagen mejor que nosotros, ya es capaz de traducir idiomas en tiempo real mejor que el ser humano, pero se habla de que en el año 26 ya hará ensayos literarios mejor que el ser humano. En el año 27 no es que pueda conducir, sino que conducirá mejor que los seres humanos, e incluso en el año 31 hará lo que es más difícil de hacer que hacen los humanos según Oxford, que es la capacidad de vender con interacciones humanas y ser capaz de convencer a otro ser humano. Bueno, pues eso que lo ponen como, lo cifran como lo más difícil que tiene que hacer la IA como reto, ya lo hará en el año 31. Y en ese sentido, pues será una revolución. Yo no sé si conocéis a un señor bastante inteligente que se llamaba Albert Einstein. Albert Einstein tenía una frase que era la definición de locura. Según Albert Einstein, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. En este mundo de evolución con la IA no tenéis la alternativa de no utilizarla, porque todo está cambiando muy rápido y es una locura no utilizarla. De hecho, incluso el propio Albert Einstein hablaba en su día de que incluso en el mundo de la física, ¿eh? Todo incluso está cambiando. Es decir, su frase de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, hoy la cambiaría a locura es hacer lo mismo y no esperar resultados peores. Os voy a contar una experiencia, está en inglés, pero ahora os lo comento y os lo traduzco, de lo que le decía a su colaborador ya en la última etapa de Albert Einstein, cuando era profesor de la Universidad de Oxford. Y entonces, claro, el alumno le increpa un poco perdón, el colaborador le increpa un poco a Albert Einstein, que era una eminencia, pero le decía, oye, señor Einstein, usted no puede poner siempre todos los años el mismo examen a todos los alumnos. Y dice Einstein, ¿y por qué no? Dice, hombre, pues porque los alumnos ya saben qué preguntas van a caer en el examen. Y dice Einstein, ya, pero cada año las respuestas son distintas. Bueno, pues si eso pasa en el mundo de la ciencia, que ya incluso todo cambia en el mundo de la ciencia, no es estable. Aquí está el vídeo en inglés, pero no lo comento porque os acabo de traducir ya. Imaginaros en el mundo de los negocios, donde todo cambia y todo cambia cada vez más rápido. Para conseguir 100 millones de usuarios, por ejemplo, con el teléfono, hicieron falta 75 años. Para conseguir 100 millones de usuarios, ya con el móvil, hicieron falta solamente 16.
Con Internet, 100 millones de usuarios se alcanzaron en tan solo 7 años, ¿no? WhatsApp consiguió 100 millones de usuarios en apenas 3 años. Instagram en 2 años. Bueno, Candy Crush consiguió 100 millones de usuarios en apenas un año. Pokémon Go en menos de un mes. Y el récord a día de hoy no lo tiene ChatGPT, por cierto, que también consiguió 100 millones de usuarios en un mes. Lo tiene Call of Duty, que consiguió 100 millones de usuarios en apenas una semana. Todo va muy rápido, ¿vale? Y es una locura el intentar no utilizar la IA de una manera muy rápida. Es cierto que no sabemos muy bien cuál va a ser la temática de la IA que realmente va a ser la que nos va a dar con la clave. Es muy difícil saber qué va a pasar en el futuro. De hecho, para mí el creador del primer ordenador fue el señor Watson, que fue el fundador de IBM. Pero fijaos, el propio señor Watson estimó que la demanda mundial de su propia creación, que era un superordenador que tenía el tamaño de un edificio y cuyo cliente era, pues cómo no, Hacienda, la Hacienda de los Estados Unidos, creía que iba a tener una demanda de únicamente 20 unidades en todo el mundo. Hoy hay 20 billones de dispositivos. Fijaros qué corto se quedó. O, por ejemplo, otro ejemplo es, se hicieron unas entrevistas en Wall Street Journal para ver cómo sería más o menos la vida a día de hoy, y a mí me llama mucho la atención que en lo que se pusieron más de acuerdo todos los gurús que entrevistó de Wall Street Journal es que el coche iba a desaparecer y que íbamos a ir a trabajar, a recoger a los niños, a ir al colegio, a todo, con un cohete atado a la espalda. Y yo sé de confesar que yo me acabo de cambiar el coche y ahora es un eléctrico, es un Tesla, pero sigue siendo un coche. Yo sigo sin ir al trabajo y a recoger a los niños en un cohete, sigo utilizando a día de hoy un coche, ¿no? Con lo cual no ha cambiado tanto. Es muy difícil adivinar el futuro, pero lo que sí que es cierto es que hay que evolucionar, ¿vale? Porque si no, el mundo va a cambiar. Esto básicamente es un vídeo que decía un poco esto, pero os acabo de comentar. Aquellas compañías que más valen a día de hoy en el mundo también coinciden con el ranking de las compañías que más utilizan la IA en el mundo. Esto no es es una oportunidad que hay que utilizar, está ahí para todo, ¿vale? Está ahí a nivel de producto, pero también a nivel de precio, ¿vale? ¿Cómo utilizamos la IA en el tema de precio? Pues, por ejemplo, Amazon es capaz de cambiar 5 millones de veces al día los precios gracias a que no lo hace nadie, sino que lo hace de manera autónoma una IA. Coca-Cola es capaz de analizar microcambios en micromercados de los precios de sus productos, viendo además la canibalización entre los miles de productos que tiene Coca-Cola, porque no lo hace nadie, lo hace de manera automáticamente una IA. De hecho, con la IA somos capaces de mejor entender la psicología de los seres humanos. La psicología de los seres humanos es muy compleja y podemos incluso gestionar el precio, pero eso nos ayuda un poco mejor a hacerlo el tema de la IA. Primero, dejadme que os introduzca que podemos cambiar la percepción de los precios y ahora os explicaré cómo lo hacemos con la IA. Los precios de suscripción del diario The Economist. La promoción consistía en 3 opciones de suscripción. Suscripción online a $59, suscripción versión impresa a $125, suscripción online más versión impresa a $125. ¿Cuál de los 3 escogerías tú? El autor contó que él presentó estas opciones a 100 de sus estudiantes en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. 16 estudiantes eligieron la primera opción, ninguno escogió la segunda, mientras que 84 eligieron la tercera opción. Estoy seguro de que es la opción que también hubieras elegido tú. El autor intentó otro experimento, presentó la misma oferta, pero eliminó la segunda opción, que fue la que nadie eligió. ¿Qué podría cambiar? Después de todo, nadie eligió la segunda opción. Bueno, de hecho, esta vez, el resultado fue diferente. 68 estudiantes eligieron la primera y 32 eligieron la tercera opción, la opción combinada. ¿Qué provocó este cambio? El autor explica que la causa de que la mayoría eligiera la opción combinada en el primer experimento fue la presencia de la segunda opción. Esta opción sugirió que elegir la suscripción combinada era un gran precio. Sin embargo, en el segundo experimento, al retirar el señuelo, la mayoría eligió el primero. Como puedes ver, nuestro cerebro está programado para buscar comparaciones para tomar decisiones. Lo hacemos de la forma más perezosa posible. Otro ejemplo, cuando William Sonoma introdujo las máquinas de pan, las ventas eran bajas. Bueno, pues ese tipo de cómo planteo las cosas o de percepción, que son muchas microdecisiones que yo puedo hacer en una compañía en precio, me puede ayudar a simularlas la IA y de esa manera probablemente lo que se llama la gestión de la psicología de precios la vamos a poder llevar también a otro nivel.
¿vale? Y evolucionar los modelos de pricing a modelos infinitamente más sofisticados. Bueno, hemos comentado ya cómo cambia la propuesta de valor, el propio producto, la IA, cómo también puede gestionar el precio. Vamos a ver ahora cómo también nos ayuda a evolucionar los canales. Primero decir que el uso de la IA va también muy vinculado a la digitalización de los canales, que está evolucionando de manera absolutamente exponencial y muy clara. Ese pico que veis ahí es el tema de cuando tuvimos el COVID, que dio un paso para adelante importantísimo en la digitalización de los canales, pero lo que muestra esta gráfica es que aunque no hubiera habido COVID, estaríamos en el mismo nivel a día de hoy. Esto es imparable. Entonces, por ejemplo, en los canales digitales, pues ya hay muchas capacidades o herramientas de IA que nos permiten gestionar el SEO. El SEO es básicamente el cómo optimizo mi página web y mi aplicación para que aparezca mejor en las búsquedas. Esto es muy complejo porque al final estoy compitiendo contra la IA de Google precisamente para posicionarme y para contraprogramar la IA de Google, pues lo mejor que puedo utilizar es también utilizar la propia IA y de esa manera diseñar las keywords y que me dé un feedback sobre mi propia página web utilizando la IA, ¿no? Otro ejemplo de cómo utilizar en canales digitales la IA, pues es los DMP. Los DMPs tienen IA de manera integrada. ¿Y qué permite un DMP? Pues básicamente es en tiempo real, yo cojo toda la información del Big Data que tengo de mi cliente, ¿vale? Y en función de lo que está haciendo, yo le propongo el mejor producto posible, el que maximiza el valor del producto que me va a contratar el cliente multiplicado por la probabilidad que calculo en tiempo real con la IA de que contrate cada producto. El que mejor sale de esa multiplicación, ¿vale? Que todo esto lo hace la IA, ¿vale? Pues lo planteo. Pero no acaba ahí, sino que yo, si por ejemplo has pasado por mi web y abandonas y a continuación te vas al mundo a ver una noticia, en tiempo real, ¿vale? Veo cuánto vale el banner de la página web a la que vas a ir de El Mundo, ¿vale? Compito en una competición de precios contra otras compañías. Si me lo asignan a mí, veo qué probabilidad hay de que tú me compres el producto, cuánto me costaría el banner, ¿vale? Si eso me va a salir rentable, ¿vale? En tiempo real compito en una puja contra otras compañías, me adjudican el banner porque yo soy el que más pago, decido y genero la creatividad, ¿vale? Que va a ir justo en ese banner y en una décima parte del tiempo que tardáis en pestañear, ya tienes cargado el banner en la página web del Mundo que vas a ir ahí. Eso, pues, que no es nada muy novedoso, porque ya viene pasando desde hace algunos pocos años, eso ya pasa a día de hoy. Y eso puede pasar a día de hoy, puede pasar en apenas 20, 30 milisegundos, cuando vosotros pestañáis en 200, 300 milisegundos, es decir, en una décima parte del tiempo que tardáis en pestañear, porque quien lo hace por detrás es una IA, ¿no? La IA también hace que la experiencia de contratación en los canales pueda ser mucho mejor. Por ejemplo, no sé si alguno habéis comprado recientemente a través de la app de IKEA, pero utiliza la IA para que el layout, el posicionamiento del producto en tu propia casa, ¿vale? Sea mucho más fácil y así cerrar muchas más ventas. IKEA was founded in 1943 by a 17-year-old Swedish carpenter. Since 2008, it's been the world's largest furniture retailer. Although they've dabbled in augmented reality for several years, in 2017, IKEA used Apple's AR kit to develop IKEA Place. It's an app users can use to place true-to-scale 3D models. O, por ejemplo, también, si no hablamos de lo que es la relación con el cliente, sino la gestión de las tripas del canal, pues, por ejemplo, en el caso del canal de Amazon, pues toda la gestión de los almacenes de su canal ya lo hace hoy, a día de hoy, lo hace con robots. Y eso es posible gracias a que es la IA quien está gestionando por detrás toda esa inteligencia de los robots. ¿Vale? Y de hecho, en la atención al cliente, pues ya lo que era horrible, llamo por teléfono, me atiende una máquina, es horrible, ya se empieza a hablar hoy de agentes virtuales que son capaces de atenderme mejor que una persona. No, primero, no sería incluso capaz de distinguir si es una máquina o una persona, porque eso está muy naturalizado. Y lo segundo, preferiría 1000 veces más que me atendiera una máquina, que eso no ha pasado nunca, está pasando ahora gracias a los agentes virtuales, porque me resuelve infinitamente mejor, ¿no? O los chatbots, que antes eran horribles porque la primera experiencia era muy mala, los que tú hoy te puedes crear a través de un ChatGPT o un Copilot, simplemente pidiéndote que te simule y lo puedes llegar a entrenar,
pues hoy a día de hoy tiene una experiencia fantástica y realmente es una alternativa buenísima para utilizar con tus clientes. Ejemplo, por ejemplo, de chatbot que funciona fenomenal, una compañía de seguros que se llama Lemonade, que es la número 1 en satisfacción de clientes en Estados Unidos. Y esta compañía no tiene ningún agente. Todo va a través de inteligencia artificial que atiende a los clientes. Pero la atención es fantástica. Bueno, quien está ahí detrás es justo una máquina, ¿no? O cómo los CRMs a día de hoy son capaces en el canal de saber exactamente lo que le tienes que ofrecer a cada cliente. ¿Por qué? Porque utilizan todo el Big Data y la inteligencia de cliente con una IA en tiempo real y son capaces de promover y de proponer, ¿vale?, cuál es el mejor producto posible. Dicho esto, ¿todas las ofertas o todas las capacidades que puede utilizar la IA son fáciles o son asequibles en un canal? Pues no siempre. Por ejemplo, se hablaba de que pues, los dependientes en los comercios iban a desaparecer porque gracias a la IA, Amazon estaba llevando a cabo un proyecto que se llama Amazon Go, que si no conocéis era básicamente tiendas que no tenían ningún tipo de persona para atender. Todo era de manera automática. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues igual que os he contado muchos casos de éxito de cómo utilizar la IA en muchos canales, pues en el caso del canal presencial aún la tecnología no está suficientemente madura y os adelanto que os voy a poner unos segundos del vídeo para que entendáis cuál es esta propuesta, pero Amazon ha decidido poner en stand-by, paralizar este despliegue porque no siempre la tecnología está en el punto, digamos, óptimo para hacerlo. A lo mejor dentro de un año lo estará, pero este es un ejemplo que os pongo aquí porque no siempre todo está en el momento para poder desplegarlo y masificarlo. ¿Cómo funciona todo esto? De manera muy sencilla. Tú llegas a la tienda, sacas tu teléfono móvil, abres la aplicación de Amazon, entras a través de un torno como si por ejemplo fuera el metro o un autobús y a partir de ahí empiezas a coger productos, acabas de hacer tu compra, tú te vas y automáticamente en el momento que sales te cobran todo lo que has cogido. Y claro, te estarás preguntando ¿cómo funciona todo esto? O sea, ¿cómo sabe Amazon? Pues gracias a la IA, pero pues no siempre está en su momento, lo que se llama los americanos el tipping point, ¿no? El momento en el cual es bueno masificar y ahí, por ejemplo, para que sepáis también un ejemplo, que Amazon lo ha decidido congelar de momento y parar porque aún le queda a lo mejor a un poquito de madurez, ¿vale? Y ya solamente nos queda pues el cómo utilizamos la IA en el mundo de la comunicación. Y aquí es donde a lo mejor creo que tiene más valor y más realmente esto está siendo una oportunidad. Mirad, el punto de la comunicación en marketing es a la vez lo más difícil que tenemos. Más o menos cada día recibís del orden de unos 700 impactos publicitarios. 700. Dejadme que os haga una pregunta. ¿De cuántos anuncios os acordáis de ayer? ¿Quién se acuerda de uno? Y el que se acuerda de uno, ¿quién se acuerda de dos? De tres. ¿Dónde han ido el resto de los 700 impactos? Todos los millones de euros que ayer se gastaron las compañías en hacer publicidad. Pues se va un poco pasa completamente desapercibido. Aquí os traigo un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo de difícil es mantener la atención de una persona. Os voy a poner dos equipos de baloncesto, ¿vale? Uno va de blanco y uno va de negro. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces se pasa entre sí la pelota el equipo que va de blanco? Ojo que esto es muy difícil porque también hay otro equipo que va de negro. A ver si es capaces de contar cuántas veces se pasa la pelota el equipo que va de blanco. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? ¿Cuántas? Bueno, si habréis dicho 13, sería lo correcto, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si habéis visto el oso bailando breakdance en medio de la pantalla. ¿No? Os lo pongo de nuevo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
Bueno, pues eso es lo que generalmente pasa con la publicidad. Entonces, ¿cómo nos puede utilizar la IA? ¿Cómo puedo utilizar la IA para que realmente generemos más, captar la atención del usuario? Pues lo primero, utilizando diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, el poner una publicidad, una valla en el centro de las ciudades, imaginaos en la esquina de Nueva York, ¿no? Que eso cuesta casi $1 millón de poner ahí un cartel. Pues allá, en vez de poner carteles con mucha luz, que ya estás acostumbrado, ahora lo que ponen son carteles con robótica. Bueno, otras cosas, pues la publicidad que va cambiando en función del reconocimiento facial de ver a la persona que pasa por delante, y yo cambio la publicidad en función de esto. Posible, utilizando un panel publicitario equipado con sistemas de detección de movimiento, junto con un software capaz de detectar al cliente que tiene delante, analizar su perfil, conectar... O, por ejemplo, el uso ya de drones para generar publicidad por la noche para que la gente se fije. Son medios que antes no eran posibles, pero que ahora, gracias a la inteligencia artificial, pues puedo generar cosas que sí capten la atención del cliente. Y además tengo que cambiar la manera en la cual hago la comunicación. Ya no puedo hacer comunicación masiva, tengo que ir cliente a cliente, definiendo además no una comunicación, sino un camino de cliente, un customer journey, ¿vale? Completamente personalizado. De tal manera que si yo le voy a mandar esta comunicación a cada cliente, a ti, porque sé cómo eres, sé qué mensaje te voy a mandar, sé exactamente cuándo te lo voy a mandar, cómo te lo voy a mandar, e incluso la creatividad va a ser creada únicamente para cada persona, para cada cliente. Esto no es el futuro, esto lo puedo hacer ya con muchas de las aplicaciones que tenéis aquí de inteligencia artificial, y algunas de ellas incluso son gratuitas, ¿no? E incluso la propia creatividad que hasta ahora hacía la agencia, yo le puedo pedir con un prompt a cualquiera de las IAs actuales y le puedo pedir que me genere propuestas de creatividad. O al revés, puedo decirle, ¿vale?, a la creatividad que yo ya he hecho, que me dé feedback y que me dé realimentación la IA de cómo puedo mejorar esa creatividad para tener mayor impacto en el target, en el público al cual me estoy dirigiendo, ¿vale? Y por tanto, eso está cambiando en general todo lo que hemos visto radicalmente, todo lo que hacemos en marketing. En producto, mucho más focalizados en cliente. En cómo trabajamos, de manera mucho más transversal, porque hace falta tener conocimiento de muchos más departamentos dentro de la compañía. De trabajar para un proyecto concreto a trabajar con visión cliente y de una manera horizontal. Y además, pues la verdad, y eso se ha dicho, que si yo tenía muy idealizada la labor del marketing, pensando en la serie de Netflix Mad Men, ¿no?, donde al final pues la parte creativa era muy importante, hay que decir que a día de hoy pues el marketing también tiene mucho más que ver con análisis de datos, de tecnología, y cada tecnología es un factor mucho más importante. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Deciros que este es un momento único, es una oportunidad. Dicen que en chino el carácter que habla de riesgo es el mismo carácter que también habla de oportunidad, porque son las dos caras de una misma moneda. Esto está pasando, es imparable, pero también es una oportunidad como jamás ha habido en la historia de la humanidad, y esa oportunidad está ahí para vosotros. Espero que os haya gustado, y aquí os dejo mis datos de contacto para que a futuro, pues tanto a nivel de LinkedIn como incluso email, incluso personalmente, si me conocéis necesario, pues me conozcáis y esté ahí a futuro para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, ha sido un poco largo con el tiempo, pero vamos a ver si contesto alguna pequeña pregunta, partiendo de la base de que sé que ya ha pasado un poquito el tiempo y que nos hemos ido un poquito de la hora. En la parte de aplicaciones, que lo preguntéis varios, yo he ido poniendo en cada slide, dentro de la presentación, las aplicaciones que recomendaba,
¿vale? Son muchas, son centenares. Pero si queréis, tenéis curiosidad, como son muchos ámbitos, si os veis el vídeo que ahora os va a llegar grabado, en muchas slides ponía y estaban escritas dentro de la slide cada una de las aplicaciones que iba recomendando, ¿no? Y luego también preguntáis por aquí si el tema de la atención a través de máquinas y avatares está libre, está a día de hoy maduro. Yo sí lo creo, ¿no? Que está maduro, porque hace 2 años, por ejemplo, no. Intentaban vender el tema de agentes virtuales y la tecnología no estaba madura, pero a día de hoy yo creo que sí lo está. De hecho, hace poco tuve una demostración con Watson X y la verdad es que te atendía y honestamente no eras capaz de distinguirlo de una persona. O sea, estamos en ese punto ya. Ya no es el futuro, eso sucede a día de hoy. Hace un par de años no, pero hoy sí, hoy ya creo que lo está, ¿no? Más preguntas que había por aquí que hemos comentado anteriormente, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo formarte en esto? Pues yo os diría que lo primero es tener ganas de formarte. O sea, y si quieres, hay miles de oportunidades. En YouTube hay muchos tutoriales gratuitos. Ya si pagas, por ejemplo, algo, LinkedIn Learning, pues tiene un montón de tutoriales. Escuelas como IEBS, pues es un sitio maravilloso para tener formación en sentido en sesiones como la de hoy. Pero incluso la propia IA, tú la puedes utilizar para que sea tu profesor, ¿no? Tú le puedes decir, mira, tú eres un profesor, tengo este nivel, tal, y le haces preguntas y te forma. O sea que realmente si tienes interés, pues hay miles de maneras. Dicho esto, y yo creo que esto sería un buen cierre para esta parte, ¿no? Pues lo mejor es a través de una escuela y en este caso, pues IEBS, que es una escuela maravillosa y que tiene formación en este sentido espectacular. Bueno, yo si os parece no veo más preguntas en el chat. Siento este momento que ha habido que nos hemos quedado sin audio. Os dejo aquí mis datos de contacto a futuro para lo que necesitéis y sí que deciros que ha sido un placer y que, bueno, que a futuro os dejo mis datos de contacto para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.